por la oportunidad. Y para mí, como siempre digo, cuando inicio estas pequeñas reflexiones, es un privilegio servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un lindo día para cada una de mis hermanas y bueno, espero que el Señor sea el que hable por medio de mí. Hermanitas preciosas, eh, estaba en, cuando Nancita me dijo que tenía que dar un tema, uno siempre se pone un poco como temerosa, llega, ¿qué voy a dar? ¿Qué hago? ¿Qué? Y bueno, sí, el Señor siempre lo guía a uno, uno empieza a leer la Biblia, mirar aquí, comparar aquí, estudiar. Y bueno, puso en mí el Señor el deseo de hablar de la virtud. Hoy vamos a hablar de mujeres virtuosas, hermana. Yo sé que esto es un tema que ustedes todas conocen. Aquí no desconocemos nada de estas cosas, hermana. Pero es importante estudiar y hacer énfasis porque muchas veces pasamos por encima muchas cosas que son muy importantes. Y en primer lugar vamos a hablar hoy de qué significa la palabra virtud. Yo quería abrir la cámara un momento para que quiero preguntarles si me vieron, si está bien la imagen y me escuchan bien. Excelente, excelente. Sí, Mari. Ya, ya. Entonces me fastidia un poco el reflector, voy a apagar perdón, para que no me vaya, ay Señor de la Gloria, a ver, para que no tenga problemas con el internet. Bueno, ya. Como dije, vamos a primero a mirar qué significa la palabra virtud, porque para hablar de virtuosidad y mujeres virtuosas, primero tenemos que saber qué significa la palabra virtud. Muchas veces yo misma era una de las que cuando hablaban de virtuosidad, ay, esta mujer que es virtuosa, uno como que se imagina una persona como buenecita, como, ay, esa persona sí que es virtuosa. No sé, le digo lo que me pasaba a mí, ¿no? Entonces uno como que generaliza ciertas cosas y como que no, o se hace ya la idea simplemente de algo. Entonces, miren, la palabra virtud significa excelencia. Eso es lo que significa literalmente la palabra virtud. Y esta virtud, hablando ya directamente de mujeres, esto se revela cuando a nosotros nadie nos ve, solo nuestro Padre Celestial. Estamos hablando de personas aquí del mundo. Y bueno, yo hice una pequeña reflexión sobre mujeres virtuosas. Esto es un tema sumamente extenso, pero bueno, vamos a estudiar un poco de esto, porque esto es muy, muy grande. Si nosotros hablamos de la mujer virtuosa, por ejemplo, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo IV o V, antes de Cristo, pues sería muy distinto, porque las actividades que se desempeñaban eran totalmente diferentes. Pero el propósito que Dios tiene con la mujer es siempre el mismo, que ella sea una gran bendición. Desde que Dios creó a Eva, la creó con un propósito fundamental, que se constituya como una madre, como una mujer sabia, como una mujer entendida, como una mujer de Dios. El tiempo pues ha cambiado y hay una diferencia notable, yo diría que una diferencia abismal de años, ¿no? Entre Eva y nosotros. Hermanitas queridas, han pasado muchísimos, pero muchísimos años, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hoy quiero hablarles de cuatro virtudes de aquellas mujeres o cualidades que hacen virtuosa. La virtuosidad, hermanas, es el fruto, es la dicha y la bendición. Vamos a hablar primero de una mujer que tiene discernimiento espiritual. Hermanitas,
es muy popular en nuestra vida cotidiana y siempre se ha escuchado hablar de que las mujeres tenemos sexto sentido, que somos, que tenemos presentimientos, que lo que nos suponemos no nos falla, eso es. Vamos a hablar entonces de una mujer virtuosa que tiene, vamos a cambiar este calificativo por, en lugar de sexto sentido, vamos a hablar de discernimiento espiritual. Sí, ¿por qué hablo de este discernimiento? Como ya le dije, porque en la psicología y en lo general siempre se habla de esto, de que las mujeres tenemos cierto sentido, que somos intuitivas y que se sienten, hay unas corazonadas. Te cuento que algunos hombres se asustan de esto y algunas mujeres, en cambio, se jactan de esto. Y manitas, ni lo uno ni lo otro es correcto, porque la mujer es bendición y el varón también. Y en el Evangelio no hablamos ni de lucha de género, ni masculino ni femenino. El Evangelio no apoya a hombres machistas ni a mujeres feministas, porque hay algo mayor que defender a una mujer o un hombre. En el Evangelio, la dicha más elevada es la del Señor Todopoderoso. Hablando del sexto sentido, bueno, no, tampoco voy a entrar en una charla psicológica ni nada, no quiero cambiar. Yo quiero, como les dije, cambiar este calificativo por discernimiento espiritual. Para eso vamos a leer Primera de Juan 4:1. La palabra de Dios dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad todos los espíritus si son de Dios. Entonces, la mujer que tiene discernimiento espiritual es la mujer que prueba los espíritus. Suena como un poco raro, ¿no? Esto, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Y es un ejemplo sencillito de la vida cotidiana. Habemos muchas mujeres, porque yo me incluyo ahí, que cuando probamos alguna comida o un plato especial, estamos en un banquete o lo que sea, nosotros somos muy prontas, muy rápidas para calificar y decimos, ay, se pasó de sal, como que le falta un poco de sazón. Así nosotros no lo digamos, pero nosotros lo pensamos. Está insípido, está crudo. Uy, el condimento se pasó. Y hay veces que decimos, está en su punto perfecto, está delicioso. De la misma manera llevamos esto, por ejemplo, al ámbito espiritual. Una mujer virtuosa debe tener la capacidad de probar los espíritus. Una mujer de Dios tiene que decir, por ejemplo, en el caso de los hogares, con sus hijos, con su esposo, con su compañero, tiene que decir, cuando ella ha puesto las cosas en manos del Señor, es una mujer que, que tiene a la palabra de Dios primordial en su vida. Ella tiene que decir, hay como una intención muy extraña en esa compañera de trabajo tuya, si es en el caso del esposo o la hija o el trabajo o en el estudio. Tiene como un interés que no es lo normal. Y no hablamos de celos infundados, ni de sexto sentido, ni presentimiento. Hablo de discernir, de discernimiento espiritual. Vamos a leer Segunda de Reyes 22 y vamos a un ejemplo. Yo estoy segura que ustedes han leído esta historia muchas veces, la historia de Hulda. ¿Saben quién es Hulda, no? Cuando el libro de la ley fue encontrado en el reinado de Josías, recordemos que Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años. Por supuesto, él tenía su equipo de asesores y todo, lo mejor, ¿no? Y necesitaba de urgencias la interpretación del libro de la ley que fue encontrado. ¿Y a quién cree, hermanita, que fueron a consultar? Dice, le fueron a consultar a Hulda,
Ellos no consultaron ni al profeta ni a un sacerdote, no, sino fueron a consultar a esta mujer. Y esta mujer le da la respuesta a su intención. Analicemos el versículo preciso, el versículo 13, que dice así: Id y preguntar, esto fue lo que ordenó el rey, id y preguntar a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces, aquí se necesitaba consultar acerca de los hechos. Y ya lo dije, consultaron a Hulda y ella les dio la interpretación de lo que sucedía, de lo que sucedió y lo que iba a suceder. Cuando una mujer tiene discernimiento espiritual, es una mujer de consulta. Es importante que nosotros como mujeres seamos así, de consulta espiritual, que seamos una guía. La mujer virtuosa necesita discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cómo se distingue, por ejemplo, un espíritu? Bueno, cuando alguien nos habla, hay algunas fuentes, hay tres fuentes de donde provienen las cosas. Primero, la de Dios. Él nos habla por medio de la palabra escrita. Nos habla a través también de los hombres y mujeres de Dios, a través de un consejo. Habla también a nuestra conciencia. Por eso cuando tengamos que hablar con alguien, es con la guía directa del Espíritu Santo. Y no por presunciones ni porque yo me creo que soy más sabia o que he leído más, que yo creo que las cosas tienen que ser así porque tengo un excelente sexto sentido. Cuando alguien, o mejor dicho, un hombre, por ejemplo, una pequeña representación, ¿no? Veces que sea, sí, yo escuché a alguien hablar una vez, dijo que había consultado a su esposa. En un momento de su vida, se le comenta que, por decirlo así, sobre un trabajo, le dice: mire, mi amor, me salió un trabajo muy bueno, pero antes de que él continúe, su esposa le interrumpe y dice: ¿cuánto le van a pagar? ¿Pero cuánto le van a pagar? Y él dice: bueno, muy bien, le contesta, mucho más que el trabajo anterior. Uy, buenazo, dice ella. Pero mi amor, ya no voy a poder asistir a la iglesia, ni los miércoles, ni los domingos. Eso me preocupa, mi amor. Ay, pero mi amor, le dice ella, Dios conoce tu corazón y nosotros necesitamos el dinero. ¿Ustedes qué piensan, hermanas, que él esperaba que ella le dijera? Él esperaba recibir una ayuda espiritual, que ella le dijera: amor, ¿será que es más beneficioso dejar de ir a la iglesia por ganar mucho más? ¿Por qué no oramos? Pongamos todo esto en las manos de Dios y preguntemos, consultemos con los ancianos, con los pastores, con las mujeres virtuosas. Ahora yo pregunto, hermano, ¿será que esta esposa era virtuosa? Yo creo que para nada. Más bien es una mujer materialista y muy materialista. Esto se da, hermano, esto se da en la iglesia también, en las iglesias de Cristo. Otra característica de mujer virtuosa del siglo XXI, porque es otra, la fortaleza. Esta mujer debe ser una mujer fortalecida, o sea, con mucha fortaleza. Veamos lo que nos dice Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Vamos a ver una mujer de mucha fortaleza. En Lucas 2:36, todas también conocemos esta historia tan hermosa de Ana. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda 84 años.
Hagamos cuentas, hermanos, suponiendo que se casó de 18, ¿no? De 18 años. Vivió con su esposo 7 años y era viuda 84. Entonces tenía 109 años. Si hubiera sido de 19 que se casó o de 16, bueno, unos añitos más, unos añitos menos, pero igual era una mujer de mucha edad. Y dice la palabra que ella no se apartaba del templo sirviéndole al Señor de noche y de día. ¿Con qué, hermanas? Con ayunos y oraciones. Entonces, por supuesto que ella con este hábito que ella cultivó, pues era una mujer fortalecida, era una mujer con mucha fortaleza espiritual. Nosotros sabemos que si nosotros queremos ser unas personas de mucha fortaleza espiritual, tenemos que tener el hábito, hermana, del ayuno y la oración. Ahora, hermana, acuérdese que la virtud es excelencia. No estamos diciendo que aquí las mujeres no oran ni ayunan, no, 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 para nada. Yo sé que muchas de ustedes son mujeres que ayunan y oran, pero aquí buscamos es la excelencia. No sé con qué regularidad hacen ustedes, no sé, ustedes tampoco conocen lo mío, pero ¿se cree que nos podemos comparar nosotros con Ana? Que era una mujer entregada al ayuno y a la oración. Claro, ustedes van a decir, ella era una mujer viuda, ella una mujer no tenía hijos, no tenía familia, entonces podía dedicar su vida entera. Pero bueno, si nosotros nos hacemos un análisis, ¿cuántas veces al año hemos orado, hemos ayunado? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces a la semana? ¿O podemos decir realmente como Ana que somos mujeres de ayuno y oración? Hermana, nosotros ya muchas veces cuando tenemos 40 años, cuando ya nos empieza a molestar la gastritis, la artritis, la diabetes, el insomnio, la tiroides, la menopausia, la presión alta, la presión baja, las angustias, las ansiedades. Entonces, hermana, esto nos detiene a que nosotros seamos mujeres de ayuno. Nosotros cuando nosotros nos resultan todas estas cositas que digo yo, estas molestias en nuestra salud, lo primero que hacemos es ir al médico. Pero recordemos que Él no es un guía espiritual. Él nunca nos va a decir que ayunemos, sino todo lo contrario. Sabemos que los médicos, la mayoría se opone a esto. Al menos si dice, no, usted con sus años que tiene y su presión y su diabetes, si usted deja de comer a ciertas horas, hermana, usted o se le sube o se le baja la glucosa, o se le sube o se le baja la presión, o el artritis o el ácido úrico. Bueno, ellos, como son médicos y nosotros, lo escuchamos mucho a ellos. Entonces, hermana, eh, y nos olvidamos, amadas hermanas, que la vida realmente le pertenece es a Dios. Pero nosotros le damos mucha más importancia a lo que dice el médico. Y por eso tenemos excusa para decir, no, hermana, yo sí quisiera, le cuento que yo de corazón quisiera ayunar, pero es que no puedo por esto y esto. Sabemos que hay personas que estando en enfermedad, en el lecho del dolor, han ayunado y han orado, y el Señor las ha sanado y las ha levantado de su lecho del dolor. Y también otras personas que estando completamente sanas, nunca hacían esto, nunca ayunaban ni nada, el Señor repentinamente, estas personas, el Señor les ha quitado la vida, repentinamente fallece. Porque vuelvo y repito, la vida pertenece a Dios. Otra cualidad, hermanas, que quiero hablar es la obediencia. Vamos a hablar, para ser mujeres virtuosas necesitamos ser mujeres obedientes. Vamos a leer Éxodo 1:5. Y ahora quiero hablar de dos mujeres que casi no mencionamos, o sea, muy pocas veces mencionamos, hermanitas, y son las parteras de las hebreas.
una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Ellas, ustedes saben y conocen porque han leído, ellas recibieron la orden del faraón que cuando asistieran a las hebreas en sus partos y vieran el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, dejarla vivir. Pero veamos qué nos dice el versículo 17. Pero las parteras temieron al faraón. Por supuesto que no, hermanita. Dice, temieron a Dios y no hicieron caso a lo que les mandó el rey de Egipto, sino que ellas preservaron la vida de los niños. Esas fueron mujeres obedientes a Dios y no al faraón. Fueron relativamente mujeres virtuosas. Algo a mí me gusta siempre ejemplificar con la vida cotidiana nuestra. Hermana, muchas veces, esto yo digo, porque bueno, algunas veces nosotros tuvimos a nuestros hijos también pequeños, otras los tienen actualmente, otras ya cuidamos nietos o han cuidado nietos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces en las escuelas, colegios, en ciertos actos sociales, por ejemplo, hablo, hermana, de las hermanas cristianas, de las hermanas que conocen la palabra. Tenemos en las escuelas, en colegios, en ciertos actos sociales, les ordenan a los chicos que se disfracen de niñas, de bailarinas, para ciertas danzas, para ciertas representaciones teatrales. Y como madres pensamos que es normal, porque eso es solo un momento. También les ayudamos a pintar las caras de las niñas de niños, los niños de niñas, los disfrazamos. Bueno, nosotros pensamos que esto es una especie como de juego. Y no podemos decir nosotros no. ¿Será que nosotros aquí tenemos temor a Dios? No podemos decir y no podemos seguir las costumbres del mundo muchas veces por el temor que les hagan, digamos, los pongan aparte, les tomen en mal, se burlen de ellos y por último hasta les hagan perder el año escolar. Esto también se presenta, mis amadas hermanas, muchas veces en nuestros trabajos. Algunas siempre ocultan su fe. Durante años, hermana, por miedo a las burlas y al rechazo. Una pequeña muestra, por ejemplo, cuando nos reunimos, reuniones sociales, por ejemplo, de las de fin de año, o de alguna, cuando hay una celebración especial, donde al igual que los demás, nos entramos en confianza y tomamos, se bailan, se fuman y pasamos desapercibidas como cualquier inconverso. ¿Y esto por qué, mis amadas? Por miedo al despido. Pero eso sí, hermana, vamos a la iglesia los domingos y como que si nada pasara. ¿Ustedes creen, mis amadas hermanas, que este es el comportamiento de una mujer virtuosa? ¿Qué dirían estas dos hermanas de las parteras de las hebreas? Cuando a ellas no les importó sus vidas porque temían a Dios. Cuando tememos a Dios sabemos a quién servimos. Aquí hay una enseñanza muy poderosa, hermanas. El Señor controla todo. Cuando se tiene temor a Él, nunca Él nos va a dejar solas o nos deja avergonzar. Siempre habrá una salida, habrá algo especial. Si se nos cierra una puerta, pues el Señor abrirá algo mucho mejor. Así que, mis amadas hermanas, la mujer virtuosa es obediente, tiene valentía, discierne espiritualmente, porque tiene al ser más perfecto en su vida. Y no decimos, ay, siento una corazonada, me supongo, presiento. No, ella dice, está orando y ayunando, y el Señor me puso ese sentir, que si haces esto o aquello, en el caso de nuestros hijos o de nuestros esposos, mira, o a una persona que nosotros tengamos cerca, el Señor
no van a salir las cosas bien. Y esto no es sexto sentido. Esto es discernimiento espiritual. Una cuarta cualidad que voy a hablar es de una mujer virtuosa. Es una mujer que le sirve a Dios, el servicio. Y para esto, hermanas, vamos a leer Romanos 16:12. Una mujer virtuosa sirve siempre. Una mujer virtuosa siempre está dispuesto a servir. Vamos a hablar entonces, como les dije, de Romanos 16:12, que dice así: os recomiendo además a vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y dice el apóstol Pablo, él dice, ¿no?, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, porque ella ha ayudado a muchos y a él mismo. O sea, es una mujer de servicio. Es una mujer que siempre está dispuesta a colaborar. Siempre está presta, está solícita para decir: Señor, ¿en qué puedo ayudar? Es la mujer que tiene su vida útil para el Señor y no para hacerse notoria, sino busca para servir, porque Dios ha sido bueno con ella. Y sirve a Dios con sus fuerzas, con sus recursos, con su sabiduría. Está siempre pendiente. Ella es líder. Esta mujer no regaña, hermana. Esta mujer no es ofensiva. Esta mujer aconseja. Esta mujer exhorta con amor. Es sabia, colabora, no critica. Una mujer virtuosa tiene que ser así, hermanas. Mis amadas hermanas, este es un pequeño reflexión. Como les dije al comienzo, estoy mucha tela que cortar. Pero como les dije, la virtud es excelencia. Entonces aquí buscamos, hermana, la excelencia en todo. Si queremos llegar a ser mujeres realmente virtuosas. Segunda de Pedro dice: vosotros también, mira cómo aquí se resalta la excelencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo dice: añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Porque la fe, sabemos que muchas tenemos fe. Hay varios grados de fe. Pero aquí buscamos es la virtud, excelencia en la fe. Y ahí sigue, hermana, a la virtud del conocimiento. Este es el resultado de esta virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia a la piedad, a la paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, hermana. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no vamos a dejar de ser ociosas ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos examinarnos, mis amadas hermanas. ¿Somos realmente mujeres virtuosas? De todas maneras, hermana, esto es un proceso que no podemos solas. Tenemos que tener cercanía con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor. Porque como dice la palabra, separadas de Él, nada podemos hacer. Cuando estamos cerca de Él, todas estas virtudes que queremos tener se hacen más fáciles, porque a través del Espíritu Santo, el Señor nos va ayudando a transformar ese viejo hombre y llegaremos a ser esas mujeres virtuosas que Él quiere que seamos.
Como último, hermanas, voy a recalcar una vez más, porque esto es, recalcamos especialmente para mí, mis amadas hermanas. Seamos mujeres de bendición, no de maldición. Mujeres que sanan con sus palabras, que edifican con su voz, que transforman con su testimonio. Que no pertenezcamos al mismo saco de la crítica, la envidia o a la indiferencia. Seamos mujeres nuevas, vestidas del nuevo ser, como dice Efesios 4:24, creadas según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hermanitas, que nuestras palabras sean bálsamos, no puñal, que nuestras conversaciones sean puentes, no muros, que cuando hablemos el cielo se incline a escuchar porque estamos comunicando como Cristo. Sobre todo somos mujeres con una comunicación asertiva, capaces de expresar lo que sentimos con respeto, de corregir con amor, de escuchar con empatía y de hablar con verdad. La comunicación asertiva es el lenguaje del reino, porque honra a Dios y edifica a quienes nos rodean. Hermanitas, decidamos ser mujeres de cambio, mujeres que no repetimos la crucifixión con sus palabras, sino que anunciamos la resurrección con su forma de hablar. Porque cuando comunicamos con gracia, con verdad y con amor, estamos glorificando a Dios y edificando nuestra iglesia. Mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día.